Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Durán Comunicaciones. Mi nombre es Luis Jesús Durant. En un video anterior he compartido con ustedes, gente, la introducción al libro Una enmienda a la totalidad, escrita por Juan Manuel de Prada. La primera parte, que él denomina liminar, la he compartido en un video previo y hoy voy a empezar a compartir con ustedes una parte, dos artículos de el primer capítulo denominado El veneno de la libertad, que como ustedes saben cada capítulo comprende varios artículos de los que de Prada ha escrito durante los últimos 7 años y que están compilados entre toda su producción en el diario El País y en el suplemento XL. Entonces, yo solamente a manera de recordaris quiero compartir con ustedes el índice del libro. El veneno hemos leído ya Liminar. Vamos a empezar a leer El veneno de la libertad. Delicias democráticas es lo segundo. Luego Nación, Autodeterminación, Constitución y otras calamidades. Delenda est monarquía. La crisis educativa, economía básica, capitalismo y derechos de Bragueta, el taller de la ingeniería social, un tirano gigantesco, la abolición del hombre y de la mujer, de Texas arriba, mientras arrecia la plaga y finalmente, bueno, leeremos el epílogo. Cada uno de estos capítulos es un compendio de artículos y hoy vamos a leer los dos primeros artículos que componen el primer capítulo de El veneno de la libertad. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y nada, espero que esta pequeña contribución les sea propicia, que les sea útil y que pueda, como dice el propio Juan Manuel de Prada, pueda ayudarlos a fijar su propio pensamiento en torno a lo que viene sucediendo en nuestra sociedad. No solamente en España, no solamente en España, sino en todo el mundo. En Hispanoamérica estamos igual, estamos igualitos. Peor, tal vez en algunos aspectos, pero en muchos sí estamos igual, ¿no? Así que nada, estos primeros dos artículos tienen que ver con, y en general todo el capítulo tiene que ver con la idea de la libertad moderna que actualmente tenemos. Así que paradoja de la libertad, lo vamos a empezar justo en este momento. Dice, vamos a ver. Déjenme que ponga nuevamente la pantalla, que se me ha ido. Ya estamos, ¿verdad? Ok, entonces arrancamos. Resulta muy aleccionador someter a revisión crítica las enseñanzas que nos transmitieron en la escuela. Recuerdo, por ejemplo, cómo, en clase de historia, nos presentaban siempre a Rousseau como uno de los más grandes prohombres que vieron los siglos, y su obra, El contrato social, como una de las piedras angulares de la democracia. Con el paso del tiempo, uno entiende que muchas de aquellas enseñanzas que recibíamos eran una amalgama fétida de lugares comunes y afirmaciones monstrencas, hijas de la pereza mental y sazonadas por el prestigio desmesurado que determinados movimientos históricos y corrientes filosóficas tienen entre las gentes gregarias. Muchos años después me decidí a leer a Rousseau y me topé, para mi sorpresa y horror, con una obra llena de aberraciones y pérfidas de la peor calaña. Desde la insalvable escisión entre sociedad civil y sociedad política, hasta la consideración
del hombre como un ser bueno por naturaleza, que lo convierte inevitablemente en un ser irresponsable e incapaz de asumir las consecuencias de sus acciones. Dislate que luego Freud reafirmaría mediante la creación del inconsciente. Si tuviéramos que elegir un pasaje especialmente sórdido del contrato social, deberíamos asomarnos a su capítulo séptimo, al fin de que el pacto social no sea una fórmula vana, encierra tácitamente el compromiso que por sí solo puede dar fuerza a los otros, de que cualquiera que rehúse obedecer la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo, lo cual no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libres. Vemos aquí cómo Rousseau establece la tiránica infalibilidad de la voluntad general y también la sobrecogedora necesidad de obligar a las personas a ser libres, ajustando su pensamiento al de la voluntad general. Lo que Rousseau defiende a la postre es que el disidente de la voluntad general sea reeducado y forzado a comulgar con la voluntad general. En realidad, Rousseau postula lo mismo que los absolutistas a los que dice combatir, limitándose a desplazar la titularidad de esa soberanía absoluta del monarca a la mayoría, que puede lavar el cerebro al disidente hasta convertirlo en una oveja más del rebaño. Quien se desvía de esta voluntad general estaría, a juicio del cínico Rousseau, rechazando la libertad, y por ello la sociedad debe obligarlo a mantenerse o a someterse a la mayoría. Por supuesto, esta coacción no se consideraría reprobable, sino por el contrario, saludabilísima. La libertad en Rousseau ya no es un valor intrínseco de la propia naturaleza humana ligado a la razón, de tal modo que el hombre, cuanto más racionalmente actúa, más libre es, sino que sería un mero acatamiento de la voluntad general, que es soberana para decidir lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, con un poder ilimitado. Este concepto de libertad es exactamente el que tienen los regímenes totalitarios, donde en efecto al disidente se le obliga a ser libre. Tristemente, este concepto corrompido y monstruoso es también el que ha triunfado en nuestra época. Pero el totalitarismo ya no se ejerce al modo brutal de antaño, sino al modo que Tocqueville anticipó en la democracia en América. Cadenas y verdugos eran los instrumentos groseros que antaño empleaba la tiranía. Pero en nuestros días, la civilización ha perfeccionado hasta el mismo despotismo. Los príncipes habían, por así decirlo, materializado la violencia, pero las repúblicas democráticas de nuestros días la han hecho tan intelectual como la voluntad humana que quieren reducir. Bajo el gobierno absoluto de uno solo, el despotismo, para llegar al alma, golpea vigorosamente el cuerpo, y el alma, escapando a sus golpes, se eleva gloriosa por encima de él. Pero en las repúblicas democráticas, la tiranía deja el cuerpo y se va derecha al alma. El amo ya no dice, pensad como yo o moriréis, sino, sois libre de no pensar como yo. Vuestra vida, vuestros bienes, todo lo que conservéis, pero a partir de ese día seréis un extraño entre nosotros. Permaneceréis entre los hombres, pero perderéis vuestro derecho de humanidad. Cuando os acerquéis a vuestros semejantes, huirán de vosotros
como de apestados, e incluso aquellos que crean en vuestra inocencia os abandonarán. Os dejo la vida, pero la que os dejo es peor que la muerte. Bien mirado, aquellos profesores que nos presentaban a Rousseau como un gran prohombre de la democracia estaban formulando una verdad sarcástica y paradójica. Muy bien, ese fue el primer artículo que compone el primer capítulo del libro Una enmienda a la totalidad de Juan Manuel de Prada. Voy a leerles un segundo artículo de este primer capítulo que se llama División, igualmente interesante e igualmente gráfico para entender lo que está sucediendo en nuestra sociedad en términos de libertad o este valor que nos pretenden vender como algo absoluto al cual inevitablemente todos vamos a llegar en esta vida. División. ¿A qué se refiere división? Leamos. Si buceamos en la etimología de la palabra diablo, descubriremos que procede del verbo griego diabalein, que a su vez deriva del verbo balein, que significa tirar o arrojar. Así pues, el diablo sería el que arroja a unas personas contra otras, es decir, el que crea desunión e inquina, el cizañero, el que divide. Y es que, en efecto, en la división que siempre nos hace más débiles, se halla la raíz de todos nuestros males. Siempre que se ha querido minar la resistencia de las personas o de los pueblos, se ha empezado por separarlos de aquellas realidades tangibles o espirituales que constituían su fortaleza, su familia, su patria, sus tradiciones, su Dios. Del mismo modo, todas las personas y pueblos que han deseado mantenerse fuertes han procurado evitar, a toda costa, el desarraigo, y se han afianzado en la defensa de aquellas realidades tangibles y espirituales que los constituían comunitariamente. Nuestros antepasados nunca perdieron la lucidez de identificar como enemigo a quien anhelaba separarlos. Pero esta conciencia natural se empezó a extraviar en un momento determinado de la historia que tiene que ver con la espiritualización del dinero. Pues el dinero, para multiplicarse sin trabas y concentrarse luego más cómodamente, necesita sojuzgar a los pueblos, sembrando en ellos la división. De ahí que el dinero apoyase allá por el siglo XVI las revueltas de clérigos levantiscos y más tarde las llamadas revoluciones. Se trataba, en fin, de arrasar todos los vínculos fiduciarios que unían a los hombres para convertir la confianza fatua del ser humano en sí mismo en el único sostén del mundo. Se trataba de infundir la creencia mentecata de que un hombre solo puede contra todos los demás, de que el individualismo es el tesoro de los fuertes, de que la resistencia diamantina de un único hombre es capaz de vencer todos los obstáculos. Todas estas tesis grotescas cristalizaron en la entelequia del superhombre y alcanzaron su expresión charlatanesca en las novelas de Ayn Rand, que siempre han gustado mucho a los mindundis con delirios de grandeza, pues mientras se comen los mocos les permiten fantasear con la quimera de comerse el mundo. Por supuesto, estas paparruchas fueron inventadas para debilitar la resistencia de los pueblos, que enfermos de individualismo acabaron convertidos en masa cretinizada con la que los poderosos pudieron hacer desde entonces albóndigas de carne picada. Pero este monstruoso plan de división tenía que acompañarse de placebos o golosinas
que mantuvieran entretenidos a los pueblos mientras eran desarraigados. Y tales placebos no fueron otros sino los llamados derechos y libertades, que a la vez que se disfrutan y saborean, propician una mayor división. Es muy interesante constatar, por ejemplo, cómo el liberalismo se esforzó desde un principio en destruir las corporaciones y los gremios con la excusa de que en la asociación se daba una enajenación de la libertad de los individuos y a la vez se afanó en potenciar los partidos políticos que, en cambio, presentó como altavoces de la libertad individual. Por supuesto, los sepultureros de los gremios y los fundadores de los partidos políticos ansiaban lo mismo: romper los vínculos humanos y dividir la comunidad con la excusa de favorecer que el individuo se exprese libremente. Y es que una sociedad dividida, integrada por individuos infatuados de su autonomía personal, ahitos de libertad, borrachos de derechos, es más mollar y manejable y sucumbe más fácilmente ante el dinero, que no encuentra dique alguno contra sus sobornos y acechanzas. La división la hallamos hoy en todos los órdenes de la existencia humana, en el orden político, a través de una demogresca constante que alimenta las tendencias disgregadoras y separatistas, en el ámbito doméstico convirtiendo las familias en campos de agramante donde las rupturas y violencias se han erigido en el pan nuestro de cada día, y hasta en el seno de la propia persona, enturbiando su conciencia de los modos más desquiciados, haciéndola sentir incluso extranjera en su propio cuerpo. Pero se trata de una tragedia con sus tintes delirantes, pues mientras sufrimos en nuestras carnes y espíritus las consecuencias crudelísimas de esta obra del diablo, mientras nos toca emigrar, mientras nos toca aprender lenguas extrañas para que nos paguen un sueldo exiguo, mientras acudimos a un juez para que nos deje visitar a nuestros hijos, mientras recurrimos a un pitonizo o a un psiquiatra porque no tenemos a quién rezar, seguimos creyéndonos absurdamente seres infinitamente más libres que nuestros antepasados, encadenados a sus realidades tangibles y espirituales. Muy bien, hasta aquí he leído 2 artículos que componen el primer capítulo del libro Una enmienda a la totalidad, artículo titulado El veneno de la libertad. Vienen más artículos en relación a la libertad hasta terminar este primer capítulo y luego seguiremos leyendo más capítulos de este libro, Una enmienda a la totalidad, de Juan Manuel de Prada. Un libro que recomiendo, es decir, si bien es cierto estoy compartiendo algunos artículos, yo recomendaría encarecidamente que ustedes lo puedan leer en casa porque es digno de reflexión y es digno de poder leerlo una y otra vez con mejor predisposición. Así que nada, en el próximo artículo vamos a leer un poco de Orwell, seguramente, porque lo menciona desde ya, y un poco cómo se va también gestando esta sociedad en la que estamos viviendo. Si les ha gustado este video y este formato en donde vamos presentando artículos de Juan Manuel de Prada, y además específicamente este libro, denle un gran like, suscríbanse al canal si no lo han hecho aún, déjenme sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Conmigo hasta la próxima. Chao.